Bien, pues como comentábamos, vamos a hablar sobre el plan de viabilidad empresarial, ¿de acuerdo? Me voy a presentar un poco para que me conozcáis nada, ni 2 minutos. Yo soy Ana Belén Muñiz Vera y soy gestora administrativa colegiada. Y además también soy responsable de Administración y Finanzas en una entidad del sector TIC. Entonces me dedico también al área financiera de gestión administrativa y pues de vez en cuando imparto formación específica. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy comentaré temas relacionados con ingresos, comentaré cuestiones importantes de la estructura de costes empresarial, presentaré qué es el concepto de umbral de rentabilidad y luego iremos al plan financiero, ¿vale? Todo ello serán nociones básicas. Si en algún momento tenéis alguna duda, podéis preguntarme sin ningún inconveniente, ¿de acuerdo? Bien. No sé si alguna vez habéis visto un modelo Canvas, supongo que sí. Como veis en el modelo Canvas, en la parte de abajo está la estructura financiera, ¿no? La estructura de costes y fuente de ingresos. Es muy importante. ¿Por qué comento esto? Porque hay veces que llega gente a mi despacho con con una idea que parece brillante, que ya sabe con quién se va a asociar, que ya sabe qué recursos va a utilizar, cómo va a llegar al cliente, cuáles son sus clientes, es decir, ya tiene bastante hecho. Pero cuando le preguntas, por ejemplo, ¿cuál va a ser el coste de tus proveedores? Pues no sabe contestar, no contesta. O cuál va a ser el precio que va a poner, pues o no te dice nada o te dice, bueno, voy a poner pues 5 euros a este producto. ¿Y sabes cuánto te cuesta? No. Entonces, ¿cómo puedes poner un precio a un producto si no sabes cuánto te cuesta, ¿no? Y a veces, pues parece que cuesta hablar de números, pero al fin y al cabo es lo que se sustenta, digamos, al fin y al cabo montas un negocio, ¿no? Y emprendes una idea de negocio para generar un beneficio, ya sea social o puramente económico. Entonces, si no nos ponemos a hablar de números, ¿para qué ya iniciamos esa idea de negocio? ¿Vale? No nos olvidemos de los números. Y a veces, aunque se trabaje con estimaciones cuando se está iniciando un proyecto empresarial, siempre es mejor hacer una estimación que empezar a ciegas, ¿vale? Porque si hacemos estimaciones, lo veremos después en el caso, nos ayudará a tomar decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante la estructura financiera. Bien, en cuanto a los ingresos. El ingreso es el precio del producto o servicio por la cantidad, ¿no?, que vendemos de ese producto o servicio. Para fijar el precio es muy importante conocer la estructura de costes de la empresa y también determinar la estrategia que va a seguir la empresa en el mercado, porque no es lo mismo una empresa que se quiera diferenciar porque su producto o servicio llegue a bajo coste al consumidor final o si se quiere diferenciar porque su producto o servicio tiene unas características o unas atribuciones. Pero las pones en pantalla, tienes que pasarlas así, si no, no se ve. Tienes que pasar así, en vez de en pantalla completa, Sí, pasarlas así, si no, no pero ven. me dijeron que... Ven la pantalla, pero no ven que las pasas, les queda fija. Ah, vale. Entonces tengo que dejarlo así. ¿Tengo que dejar así la presentación? Sí. Vale. Vale, pues como comentaba, importante para fijar el precio, fijar la estrategia y conocer la estructura de costes de la empresa. Si no conocemos la estructura de costes de empresa y no tenemos definida cuál va a ser nuestra estrategia, difícilmente vamos a estimar el precio. Y también para conocer el nivel de ingresos es muy importante hacer un estudio de mercado. Importante no, importantísimo. Es decir, yo voy a vender X producto o servicio, me voy a situar en tal sitio o no me voy a situar y voy a vender online o lo que sea, pues ¿cómo sé cuántas unidades voy a vender? Si un estudio de mercado no lo voy a conocer. Muchas veces pongo un ejemplo de una tienda de colchones que abrió en un barrio de reciente creación en Coruña, ¿no? Abrió una tienda de colchones cuando ya se habían construido edificios nuevos, cuando la gente ya había adquirido las casas, cuando, pasado un tiempo, cuando la gente ya había adquirido, pues, todo lo que necesita de un hogar, ¿no? Colchones, textil, etcétera. Entonces, quizás, si ese mismo, al final acabó cerrando en menos de un año, es cuando abre una tienda nueva o un negocio nuevo,
por defecto profesional, supongo, pues me fijo cuánto tiempo va a permanecer en el mercado, ¿no? Cuando vi esa tienda de colchones en ese barrio específicamente, que iba a vender a nivel local, no afuera, dije, no creo que aguante un año, no aguanto un año. Quizás si esa tienda lo hubiera puesto pues momentos antes, pues a lo mejor la situación sería distinta, ¿no? Entonces, es muy importante el estudio de mercado, estrategia y estructura de costes para determinar el nivel de ingresos. Bien. ¿Qué podemos encontrarnos en la estructura de costes? En la estructura de costes de una empresa se distingue entre los costes fijos y los costes variables. Los costes fijos son aquellos costes que una empresa tiene con independencia de su volumen de producción. Es decir, yo con independencia de lo que vendo, de lo que produzca, voy a tener ese coste. Pues, por ejemplo, puede ser el local de negocio o la luz, la seguridad social, son costes fijos con independencia de lo que se venda o no se venda. Yo voy a tener esos costes si monto una empresa, sí o sí, ¿vale? Entonces es importante determinar ese nivel de costes fijos que la empresa tiene. Y los costes variables son aquellos que única y exclusivamente dependen del volumen de producción. Por ejemplo, en una fábrica sería pues las materias primas de la fábrica, o por ejemplo en un restaurante pues la alimentación, ¿no?, que se adquiere, o las bebidas que se adquieren. Entonces es muy importante determinar cuáles son los costes fijos, porque son aquellos en los que se incurre con independencia de lo que se venda, y los costes variables que van íntimamente ligados a ese volumen de producción, ¿de acuerdo? Y para fijar el precio es muy importante conocer esa estructura de costes. Y parece una obviedad la siguiente frase, pero es que no se puede fijar precios por debajo del coste. Esto parece a veces una obviedad, pero sin embargo, cuando te pones a analizar actividades y analizar su estructura, su margen y su rentabilidad, a veces la persona que está al frente del negocio se da cuenta de que quizás está vendiendo por debajo del coste, quizás no por debajo del coste de lo que le cuesta el producto, que a veces me tengo encontrado incluso con eso, sino fijando el precio por debajo de su coste total. Es decir, si yo tengo un restaurante, el menú que yo pongo en el plato en el restaurante no me cuesta solo los alimentos que he utilizado para elaborar ese menú, sino también me cuesta la parte proporcional del camarero que ha servido ese plato, la parte proporcional del cocinero que ha cocinado ese plato, la parte proporcional de la luz, del local, etcétera. Es decir, realmente todo eso sumado es lo que me cuesta poner a mí a disposición del consumidor ese plato. Y a veces esos costes asociados no se tienen en cuenta. Con lo cual, importante conocer estructura de costes. Y no se puede vender, o sea, fijar el precio por debajo del coste. Parece una obviedad, pero no lo es. Para ello, importante la estructura de costes. Como conceptos económicos, a veces se habla sobre margen, ¿no? Margen sobre precio de compra o margen sobre precio de venta. Es decir, dependiendo de qué se esté estudiando ese margen económico, pues si se está estudiando sobre el precio de compra, pues hablará sobre margen sobre precio de compra, y si es sobre el precio de venta, el margen comercial, el beneficio que queda de la venta sobre el precio de venta. Muy importante también conocer el concepto de rentabilidad económica. Yo os hago una pregunta que aparece ahí. ¿Puede una empresa vender artículos en cuya venta unitaria obtenga 1 céntimo de beneficio? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Ana Belén, Miriam, ¿qué pensáis? ¿Puedo tener un negocio en el que en cada venta unitaria obtenga 1 céntimo de beneficio? Non sei hasta que punto sería viable eso. ¿Qué pensáis? Eu penso que non. ¿Piensas que no? ¿Qué más respuestas por ahí? Me pone Alberto, depende del producto. ¿Por qué depende del producto? Si vendo unidosis, quizás se está refiriendo a las cantidades de producto que venda. Debería de tener mayor margen, Adrián, evidentemente, sí. Es decir, la situación ideal es que tenga un mayor margen. Pero si ahora os digo que a lo mejor tiene 1 céntimo de beneficio, pero vende millones de unidades de artículos,
¿qué más le da solo obtener un céntimo de beneficio, no? Al fin y al cabo, su beneficio será elevado si vende muchas unidades. ¿Por qué digo esto? Quizás esto es llevado muy al límite, ¿no? Es decir, un céntimo de beneficio, pero sí es cierto que la rentabilidad económica no solo depende del beneficio que saquemos por cada producto o servicio, sino de las unidades de producto y servicio que vendamos. Yo puedo tener un producto o servicio en el que le saque 100 euros o más o 1.000 euros de rentabilidad, pero si solo vendo uno en un mes y tengo unos costes de 5.000, ¿qué más me da tener 1.000 euros de beneficio en un producto o servicio? ¿Lo veis? Con lo cual, no solo hay que mirar el margen, sino también la rotación que tiene ese producto o servicio en el mercado. Vale. Bien, pues fijando ese concepto de rentabilidad económica, vamos a continuar a lo que se conoce como punto muerto o umbral de rentabilidad. El punto muerto o umbral de rentabilidad es aquel punto en el que los costes se igualan a los ingresos, es decir, en el que la empresa comienza a tener beneficios. Es una variable cortoplacista, es decir, ¿por qué es a corto plazo? Porque, por poneros un ejemplo, las variables que se tienen en cuenta son los costes fijos divididos entre el precio menos el coste variable en medio. El coste variable en medio es el coste variable que hablábamos antes, recordaos, pues en una fábrica materias primas, dividido entre el número de unidades que esa fábrica produzca, ¿no? Dividido entre el número de unidades que se produzcan. ¿Qué ocurre? ¿Por qué es una variable que se debe estudiar a corto plazo y no a medio largo plazo en un proyecto empresarial? Pues porque, por ejemplo, se tienen en cuenta los costes fijos. Y si yo tengo un alquiler de 300 euros y, por lo que sea, decido cambiar mi negocio y irme a un local más grande, a un local más céntrico o lo que sea, o pues no vender sin un local, no, vender todo online, mis costes fijos van a variar. Entonces va a variar mi umbral de rentabilidad. Pero sí es cierto que para una situación dada, un local dado, unas condiciones dadas, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, a partir de qué unidades voy a comenzar a tener beneficios, y puede ayudarnos a la hora de establecer el precio y el coste, ¿no? Porque si decidimos poner un precio bajo, quizás si tenemos unos costes fijos elevados, nuestras unidades vendidas que tengamos que vender sean elevadas y a lo mejor pues decimos, estamos teniendo en cuenta como coste fijo un trabajador, un local determinado, etcétera. Quizás nos salen que tenemos que vender 400 unidades y a lo mejor decidimos que con un trabajador no nos llega, ¿no? Nos ayuda a tomar decisiones porque si no se llega a esa unidad vendida, ¿vale?, no va a generar beneficios. Entonces, es importante, muy importante, tener en cuenta ese punto muerto o umbral de rentabilidad. ¿Tenéis alguna duda sobre este concepto? ¿No? Vale. Entonces, para recapitular sobre esto, sobre lo que comentábamos, importante, estimación de ingresos. Para ello, estudio de mercado, estrategia y estructura de costes. En la estructura de costes, coste fijo y costes variables. Los costes fijos los vamos a tener sí o sí, ¿vale? Con independencia de lo que vendamos o produzcamos. Márgenes y rentabilidad económica, no solo es importante lo que obtengamos de beneficio, sino también es importante cuánto vendamos, ¿de acuerdo? Cuánto sea la rotación. Y importante también conocer el punto muerto o umbral de rentabilidad del producto o servicio que tenemos. Vale, bien, vamos a continuar. Vamos a hablar de la viabilidad de un proyecto empresarial. Para tratar la viabilidad de un proyecto empresarial, es importante primero conocer el volumen de desembolso inicial, ¿vale? Es decir, cuánto dinero tenemos que aportar. Se puso en negro. ¿Se puso en negro? Sí. ¿Está? No, ahora sí. ¿Y ahora? Sí, ahora ya está. ¿Vale? Es decir, conocer el nivel de desembolso inicial, ¿vale? ¿Cuánto dinero tenemos que invertir? ¿Cuál es la inversión inicial que tenemos que acometer para poder poner en marcha ese negocio? ¿Vale? Sin ese desembolso inicial, la idea no se podría
iniciar. ¿Y cómo vamos a financiarlo? Vale, todo lo que debamos invertir tiene que estar financiado con algo, ya sea con financiación propia o con financiación ajena. Pero todo lo que invirtamos debe estar financiado con algo. Entonces, primero, esa fotografía del nivel de desembolso inicial del proyecto de inversión. Un aspecto también a tener en cuenta cuando se estudia la viabilidad de un proyecto empresarial, la cuenta de resultados, la estimación de la cuenta de resultados, es decir, estimar ingresos, estimar los gastos que podamos tener y estudiar su evolución, estudiar la cuenta de resultados. Y también es importante no solo la cuenta de resultados, sino el cuadro de tesorería. Hace años no se daba tanta importancia al cuadro de tesorería, al estudio de la liquidez, pero es que resulta que hay y hubo negocios y puede haber negocios que generen un beneficio elevado. Por ejemplo, poneros un ejemplo, yo desde la gestoría, si hago una gestión o hago una declaración de la renta, en el momento en el que hago la declaración de la renta, debería de emitir una factura, con lo cual se genera un ingreso. Pero ¿qué ocurre si ese ingreso no lo llego a cobrar? Al fin y al cabo, si yo emito las facturas porque hago las gestiones y debo de emitir las facturas cuando presto el servicio y no los cobro, puedo tener beneficio en la entidad y tener problemas de liquidez. ¿Lo veis o no? No es lo mismo generar beneficio que tener liquidez suficiente. Entonces, hace años no se le daba tanta importancia, pero de una temporada para aquí se vio que hubo empresas que quebraron por problemas de liquidez, no por problemas de rentabilidad, ¿vale? Entonces, pues también es importante tratar esa situación de liquidez y con ello se elabora esa estimación de cuadro de tesorería. Digamos que con la estimación del resultado de la tesorería y del nivel de desembolso inicial y demás operaciones que puedan ocurrir en ese proyecto, se evalúa la situación económico-financiera de la empresa. Vale. Cambiamos o se conecta. Un momento, que acaba de llegar una persona. Un momento, chicos. Vale. Perfecto. Pues se hace una evaluación de la situación económico-financiera de la empresa y ese estudio se tiene que hacer a 3 o 5 años, ¿de acuerdo? En el ejemplo práctico que yo voy a poner y que vamos a tratar, voy a hablar en un periodo anual, ¿vale? Que dividiré en 12 meses, pero digamos que no hay que quedarse ahí, ¿vale? Digamos que hay que irse a un mínimo de entre 3 o 5 años para evaluar esa viabilidad de ese proyecto, pero se hace sobre suposiciones, ¿vale? De incrementos de coste o incrementos de ingresos o decrementos, ¿vale? Sobre esos datos iniciales que se hacen del primer año. Y también ya sería brillante no solo tener en cuenta, digamos, un escenario que consideremos realista, sino también un escenario también optimista, es decir, ¿qué ocurriría si las cosas nos van mejor de lo que nosotros en un principio podamos estimar? Y en un escenario pesimista, es decir, ¿qué ocurriría si las cosas nos van peor, ¿vale? De lo que en un principio podemos estimar, ¿vale? De acuerdo. ¿Por qué? Porque a lo mejor incluso hay empresas que mueren de éxito. Es importante tener en cuenta el escenario optimista y pesimista. Eso ya vamos para nota de proyecto de viabilidad. Hay veces en las ayudas públicas que piden un estudio a 2 años. Vale, un estudio a 2 años, piden estimar ingresos y gastos, tesorería y un balance a 2 años. Vale, pero sí es cierto que lo ideal, si quisiéramos nosotros analizar ese proyecto, mínimo yo indicaría 3 años, ¿vale? 3 años. Vale. Importante a la hora de
valorar una viabilidad, un proyecto empresarial, muy importante el concepto de balance. ¿Escuchasteis alguna vez hablar de un balance económico, un balance de una empresa? ¿Sí? ¿Qué conoce? Las que escuchasteis hablar, ¿qué conocéis por balance? A mí ahora mismo non me acordo exactamente, sei que o fixen no proxecto do ciclo superior de alojamientos, Ajá. pero foi no 2014 non sei que fixéramos un balance, ¿no? Para crear unha empresa, pero non me acordo exactamente. Vale, ok. Pues ¿por qué es importante el balance, ¿no? El balance es un estado contable en el que se puede observar en una fotografía en un periodo determinado de tiempo, ¿vale? A una fecha determinada, es una fotografía fija de la situación económico-financiero de la empresa. ¿Por qué? Porque en el balance de una empresa, de una entidad, podemos ver, están valorados sus bienes y derechos y las obligaciones que tiene, ¿de acuerdo? Es decir, qué es lo que tiene la empresa y cómo lo tiene financiado, ya sea por recurso propio o por recurso ajeno, ¿de acuerdo? Los bienes y derechos que tiene la empresa se conocen como activo, ¿de acuerdo? Que vemos ahí movilizado material, el intangible, también existencias, en el caso de que haya, mercancía en la actividad, deudores, efectivo, vale, los bienes y derechos que tiene la empresa se conocen como activo. Si ese activo está en la empresa, se espera que esté en la empresa para un periodo de tiempo superior a un año, se llama activo no corriente. Y si se espera que ese activo esté en la empresa un periodo inferior a un año, se llama activo corriente. Por el otro lado, ¿vale? Por la otra cara del balance, podemos ver cómo la empresa tiene financiados esos bienes y derechos. Lo que se conoce como patrimonio neto, digamos, se podría decir que es la autofinanciación de la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque está compuesto el patrimonio neto de las aportaciones que hagan los socios, del capital, si en su día se ha constituido una sociedad y se ha constituido con capital, y los resultados que se han generado en las reservas y resultados que se han generado en los sucesivos periodos, ¿vale? Digamos que el patrimonio neto es la parte de la autofinanciación de la empresa, de esos bienes y derechos, y por el otro lado también en esa parte de financiación tenemos los recursos ajenos que se llaman pasivo. Si esas deudas son a largo plazo, es decir, si son deudas que se van a tener por un periodo de tiempo superior a un año, lo que sea superior a un año se llamará pasivo no corriente, y aquellas deudas que sean inferiores su vencimiento a un año se llama pasivo corriente. Y bien, ¿por qué? ¿Qué datos podemos obtener analizando un balance de una entidad? Pues podemos conocer su situación de solvencia, ¿vale? ¿Por qué? Imaginaos que una empresa tiene en activo corriente, os voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? Imaginaos que en activo corriente, en efectivo, es decir, en el banco, tiene 200 euros. Y en pasivo a corto plazo, ¿vale? En deudas a corto plazo tiene 5.000. Ya viendo, ¿no? Solo con ese dato, ¿vale? Sin tener en cuenta incluso otros activos, ¿no? Pero simplemente si tuviéramos ese dato, veríamos que esa empresa tiene un problema de solvencia a corto plazo. ¿Por qué? Porque su activo a corto plazo, ese efectivo, no llega para hacer frente a sus deudas a corto. ¿Qué podría hacer la empresa? Bueno, primero podría ver si hay un problema de rentabilidad o un problema de desfase de cobros, por ejemplo, pero si no hubiese un problema de fase de cobros y no un problema de rentabilidades, quizás podría tomar decisiones, dependiendo de cuál fuera el conjunto en general, ¿no? La situación general de la empresa, podría decir, bueno, yo tengo 5.000 a corto plazo, a ver si renegocio esa deuda, ¿no? Y puedo pasar parte a largo plazo, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero digamos que así, con una fotografía fija, el balance nos da una información de la situación económico-financiera de esa empresa. Y también, por ejemplo, eso es que tendría problemas de solvencia a corto plazo. Por la contra, si ese activo, si fuese al revés, si tuviera 5.000 euros en el banco y 200 euros a pagar a corto, pues no tendría esos problemas de solvencia. Pero incluso podría ocurrir
que el activo fuese inferior a todas las deudas que tiene. Y eso se produciría si el patrimonio neto fuese negativo. Y el patrimonio neto, cuando el patrimonio neto es negativo, es porque hay muchas pérdidas acumuladas, ¿no? Entonces, pues a lo mejor se necesitaría que se aportara capital, porque si todo el activo, es decir, toda la parte de la izquierda que veis, todo el activo, todos los bienes y derechos, son inferiores, todo ese activo, el activo no corriente y el activo, a las deudas que tiene que acometer, digamos, se podría decir que la situación está en quiebra técnica. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ni vendiendo todo lo que tiene la empresa, o sea, aunque la empresa quisiera vender todo lo que tiene, el mobiliario, la maquinaria, todo el dinero que tiene en el banco, cobrar de los clientes, si tiene stock de existencias, todo lo que tiene, aun vendiendo todo, no sería capaz de hacer frente a esas deudas. ¿De acuerdo? Entonces, en esa situación, la empresa estaría en una situación de quiebra técnica. Así que, como veis, la fotografía del balance nos puede dar una información clara y, entre comillas, rápida de la situación de solvencia en la que se encuentra la empresa. ¿Vale? Importante el balance. Bien, hablábamos cuando os comentaba la importancia, el plan de viabilidad empresarial, que es muy importante conocer el nivel de desembolso inicial, es decir, la inversión inicial y cómo lo vamos a financiar. Si hemos entendido el concepto de balance, el plan de inversión inicial con el plan de financiación no es más que una fotografía del momento cero del balance, ¿de acuerdo? Es decir, que si le puedo dar un poco al zoom, sí. Puede ser en la pantalla. Ahora mismo sí. Si no... Cada uno puede llegar. Sí, bueno, pero no me cuesta nada. ¿Cómo lo veis así? ¿Mejor? Vale, perfecto. Bien, gracias. Bueno, pues como comentábamos, para estudiar la viabilidad de un proyecto empresarial es importante esa inversión inicial y esa financiación. Y si entendimos el concepto de balance, es una foto del momento cero de la empresa, ¿vale? De ese proyecto. Con lo cual, todo lo que invirtamos, todo lo que necesitemos invertir, tiene que estar financiado con algo, ya sea recurso propio o recurso ajeno. Lo vamos a ver en el plan que voy a poner, en el caso práctico que vamos a ver después, ¿de acuerdo? Bien, hablando de financiación, ¿cómo se puede? Ahora aquí lo voy a disminuir porque creo que se ve bien igualmente. ¿Lo veis bien sin zoom esto? ¿Sí? Ok. Vale. ¿Cómo se puede financiar una empresa? Ya sea por financiación propia o financiación ajena. Podemos financiarnos con financiación ajena como a través de familiares y amigos. Vale. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, ya no entro en las relaciones personales, familiares y de amigos. Vale, ahí ya no entro. Pero si por lo que sea se decide, pues, una financiación ajena con familiares y amigos, no debemos olvidarnos que si nos prestan un dinero, primero y ante todo, pues redactar un contrato de préstamo. Vale. Primero porque ya nos va a ayudar muchísimo, seguro, a esa relación familiar y de amistad, porque al final lo que está en papel escrito está en papel escrito si las personas lo cumplen, ¿no? Pero por lo menos tenemos algo que regula ese acuerdo de préstamo que tenemos con ese familiar y amigo. Pero ya no solo por ello, sino porque si un familiar o un amigo nos presta un dinero, ¿vale? No solo Hacienda podría considerar el ingreso que recibimos en nuestra cuenta bancaria como una donación, ¿vale? Y pagar impuestos por ello, sino que cuando nosotros le devolvamos el dinero a nuestro familiar y amigo, Hacienda podría considerar que se le están pagando intereses, aunque no nos cobren intereses por ese préstamo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la ley de renta dice
que todo aquello que sea susceptible de generar un rendimiento se va a considerar que genere ese rendimiento salvo prueba en contra. ¿Y qué ocurre con los préstamos? Que a mí me prestan un dinero, a cambio me cobran, ¿no? Por ello. Con lo cual, importante redactar ese contrato de préstamo y registrarlo en la Consellería de Facenda, ¿vale? Importante. No genera, es decir, se cubre un modelo de un impuesto, ¿vale? Pero está exento, es decir, no se paga nada por registrar ese contrato de préstamo. Así que no nos cuesta nada redactar un contrato de préstamo con las condiciones que va a tener ese préstamo, el periodo, los plazos, si es sin intereses, y registrarlo en Consellería de Facenda. Eso para familiares y amigos. También podemos financiarnos con inversores privados, que sean los business angels. Suelen poner, a veces suelen evaluar la idea de negocio y suelen poner condiciones en función de lo que conozcamos nuestro negocio, la entrega que vean que ponemos en nuestro negocio, la rentabilidad que consideren que puede generar ese negocio. También podemos financiarnos con préstamos de entidades financieras, ¿vale? Ojo con las condiciones de los préstamos de entidades financieras, aún con la pandemia, pues con préstamos que salían propios de líneas, bueno, voy a hablar de ICO, ¿no? Pero para líneas ICO COVID, pues querían vender por detrás seguros, por ejemplo, ¿no? Es decir, no está obligado la persona a contratar un seguro con esa entidad financiera. Vale, pero bueno, cuidado con eso, con las condiciones, con los préstamos. También están las sociedades de capital riesgo, que son sociedades que invierten el capital de una empresa por un periodo determinado de tiempo y bajo unas condiciones de rentabilidad. ¿Vale? Ayudas y subvenciones como financiación ajena. En cuanto a ayudas y subvenciones, aunque últimamente, sobre todo con la situación que hubo de COVID y demás, a finales, bueno, pues sí que aceleraron un poco la tramitación de una vez que se concedían para ingresar el dinero, pero sí es cierto que las ayudas y subvenciones, yo lo que digo siempre es que están bien, ¿vale? Evidentemente, ayudan a financiar proyectos, pero que no se tengan en cuenta como un ingreso seguro y directo y rápido, ¿vale? ¿Por qué? Porque las ayudas y subvenciones tienen sus convocatorias, ¿vale? Y no solo las convocatorias, tienen los requisitos, que a lo mejor tú crees que cumples todos los requisitos y te falta uno. Como te falte uno, ya no entras en esa ayuda o subvención. O también tienen convocatorias que tienen unos plazos, es decir, que aunque tú cumplas todos los requisitos, como no entregues la documentación en el plazo, como no contestes a los requerimientos en el plazo, pues puedes perder esa ayuda o subvención. A veces han cumplido todos los requisitos, habiendo presentado todo en plazo, quizás tú presentas tu ayuda, tu solicitud, y se agota el presupuesto, y entonces no te puedan conceder la ayuda porque se ha agotado el presupuesto antes de llegar a tu proyecto. Y una vez que la concedan, se tarda un tiempo en generar el pago, ¿no?, de esa ayuda. Entonces, está muy bien, son importantes, pero ojo, ¿por qué digo esto? Me vienen al despacho, voy a montar una empresa, ¿por qué? Porque me van a dar una ayuda. Es decir, monto una empresa, tengo una idea de negocio, tengo un fondo, o sea, haz tu estudio y si llega esa ayuda, bien. Pero solo abrir una empresa, solo, única y exclusivamente, porque voy a recibir una ayuda de promoción al empleo, pues, bueno, que hay que mirar su entorno general, ¿sabes? Hay que valorar la situación completa, ¿vale? Y ojo con eso, con las ayudas y subvenciones, sobre todo porque hay que estar muy al loro de los plazos, de las convocatorias, de los requisitos, etcétera, que están bien y son muy buenas, pero hay que tener cuidado con ellas. Y pues otras formas de financiación, el crowdfunding, las líneas ICO. Las líneas ICO han sido un producto financiero estrella en esta última temporada de COVID. ¿Por qué se destacan las líneas ICO? Las líneas ICO se destacan, bueno, quien lo concede es el Instituto de Crédito Oficial del Estado a través de las entidades financieras. ¿Vale? Es decir, a través de las entidades financieras se pueden contratar líneas ICO. Y a priori, en general, las líneas ICO tienen unas condiciones de tipos de interés y gastos más favorables que a lo mejor se pudiera negociar con una entidad financiera directamente. ¿De acuerdo?
Y lo que ha pasado, por ejemplo, en estas líneas psico-COVID que han establecido, pues que en caso de insolvencia, el Estado se haría cargo del 80% del crédito. Es decir, es el Instituto de Crédito Oficial quien avala la operación. Vale, entonces han tenido bastante presencia en esta última temporada y es otra forma de financiación, las líneas ICO. Vale, como comentaba, importante, voy aquí a ampliar un poco el zoom, para el plan de viabilidad. Cuenta de... En el MIT se puede ampliar. Sí. Quiero decir, si ellos quieren en su ordenador, sí. Vale, sí, porque yo lo puedo ampliar, sí. No, es que ahora se se quedó negro. Ya está. Vale. En la cuenta de resultados estimaremos ingresos y los gastos, todos aquellos gastos que estimemos que vamos a tener que acometer para evaluar ese proyecto empresarial. Como os comentaba, lo ideal no quedarnos solo en el año, estimar mínimo a 3 años. Bien, y el cuadro de tesorería, que es importante porque, como os comentaba al principio, no todos los ingresos son cobros y no todos los gastos son pagos. Vale, entonces, como puede haber una diferencia entre lo que se genera de rendimiento y lo que tenemos de liquidez, es importante tener en cuenta las salidas y las entradas de caja. Como veis ahí, voy a ampliar un poco, lo vamos a ver en el caso práctico. El cuadro de tesorería conceptualmente divide esas entradas y salidas de caja en 3 entradas y salidas, ¿no? Digamos, para ponernos en situación, podemos tener nuestra caja, en general está formada por 3 cajas más pequeñas, es decir, las entradas y salidas, los cobros y los pagos que tengamos por nuestras actividades de la empresa, es decir, pues un restaurante por los cobros de los clientes y los pagos que tenemos que hacer a nuestros proveedores, que sería lo que se conoce como la caja, ¿no? Como los flujos de efectivo de las actividades de explotación, es decir, todas aquellas entradas y salidas que están relacionadas directamente con la actividad de la empresa. Pero también podemos tener entradas y salidas por actividades de inversión, es decir, si nosotros adquirimos un mobiliario, estamos invirtiendo en mobiliario y realizamos un pago, ¿vale?, de inversión. Pero si decidimos, con el paso del tiempo, vender ese mobiliario, vamos a tener un cobro por ese mobiliario y entonces vamos a tener cobros y pagos también por actividades de inversión. Y como tenemos cobros y pagos como actividades de inversión, tenemos cobros y pagos por actividades de financiación, es decir, los cobros que tenemos cuando solicitamos un crédito y nos entra ese dinero a cuenta, en la cuenta corriente del banco, tenemos una entrada de dinero y después las salidas, los pagos, la amortización que tengamos que hacer de ese préstamo van a ser salidas de dinero. Es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces es que tengo beneficio, pero no tengo dinero. Mira, es que o no tengo tanto dinero como cuento de beneficio, ¿no? Que tú dices, no, mira, es que tienes estos pagos, tuviste un préstamo, contrataste un préstamo y parte de esa liquidez se te está yendo en devolver ese principal del préstamo, ¿vale? Tener en cuenta entradas y salidas con actividades de explotación, es decir, propias y directamente relacionadas con la actividad, actividades de inversión y actividades de financiación. Bien, pues si os parece, vamos con el ejemplo práctico y así también habláis un poco vosotros y no hablo solo yo. Vale, os voy a presentar el Excel, bueno, a ver si... No. A ver si... ¿Me deja presentar 2? No. No me deja presentar 2 a la vez, dos pantallas. Vale. Bueno, pues si no, presento yo el Excel y os canto yo las hipótesis. Vale. O podemos sacar unha foto co teléfono para que nos quede... ¿Perdona? Ah, bueno, sí, podéis sacarle foto. Sí, quien quiera sacarle foto
a esta primera hipótesis. ¿Sí? ¿Está? Vale, pues voy a dejar de presentar la presentación y voy a presentar la hoja de cálculo. Como es una hoja de cálculo, decirme si veis bien, si necesitáis que amplíe, etcétera. Vale, bien. Vamos con las hipótesis. Vale, voy a ello. Vale. Bien, tenemos de hipótesis, es el ejemplo de un mini restaurante, ¿vale? Pero está digamos que lo importante no son en sí las cuantías en este caso, ¿vale? Es decir, podríamos realmente el proyecto debería estar, ¿sabes?, mucho más detallado, pero es que a mí lo que me importa es que os quedéis con los conceptos básicos de esa inversión inicial, el estudio de resultado, cuadro de tesorería. Vale, entonces, se hace de una forma sencilla, ¿vale? Y bien, es una persona que quiere desarrollar un restaurante y ve que el local al que ha ido tiene que acometer toda esa inversión, ¿no? Tiene que acondicionar el local, tiene que invertir en instalaciones, adquirir mobiliario, un equipo informático para las ventas, tiene que entregar una fianza al propietario y, como no quiere el día que abra ese restaurante, pues que vaya alguien al restaurante y decirle, no, es que no tengo nada para venderte, pues decide tener un stock inicial de existencias y considera que quiere tener un fondo en caja en el banco de 4.500 euros. Vale, tenéis las cuantías. ¿Me podéis decir cómo voy cubriendo este cuadro que estaríamos realizando el estudio del plan de inversión? No sé si se queda de coste. No, pero le sacaron foto, ¿eh? Le sacaron foto. ¿Tenéis la foto? Sí, vale. Pues tenemos que, cubrir con esas hipótesis este plan de inversión inicial, ¿vale? En inmovilizado material e intangible, ¿con qué nos encontramos? Pois temos aí o acondicionamento do local, 2.000 euros, creo que poñías, non? Ok, sí. Acondicionamiento local. Instalacións, 800 euros. 800. Muy bien. ¿Qué más? Mobiliario, 3.000. Sí. ¿Qué más? Equipamento informático, 1.500. Vale, muy bien. Fianza, que non o vexo por aí, está máis Aquí. abaixo. 700, ¿no? Sí. Existencias, 700. 700 la pongo aparte porque en teoría el stock tiene que ser un inmovilizado, ¿vale? Un activo que no esté por un periodo de tiempo superior a un año. 700. Tesorería inicial. Tesorería, 4.500. 4.500. Muy bien. Déjame ver. Instalaciones 800, acondicionamiento mobiliario. Vale, ya estaría. Perfecto. Y como veis ahí, ha invertido en inmovilizado material intangible 8.000 euros, 5.200 en existencias y en la tesorería inicial. En total de la inversión inicial tiene 13.200 euros. Y tiene para invertir financiación propia, es decir, recursos propios por valor de 8.700 euros. ¿Vale? ¿Qué ocurre a esta inversión inicial? ¿Qué ocurre? Tenemos 13.200 euros para invertir y tenemos de recurso propio 8.700.
Le decimos, venga, inicia ya, invierte. ¿Qué pensáis? Recordad que lo que yo os decía es que todo en lo que invierta la empresa, todos los bienes y derechos que tenga, tienen que estar financiados con algo, ya sea propio o ajeno. ¿Vale? Todo, absolutamente todo. ¿Qué ocurre aquí? Terá que buscar unha financiación ajena para cubrir a parte que lle... Es decir, tiene que buscar esa financiación para cubrir esa diferencia. ¿No? Esa diferencia que no llegaría a invertir, tiene que buscar esa financiación. Muy bien. Entonces, a ver si me deja. Solicitará un préstamo de 4.500 euros por la diferencia para poder ejecutar esa inversión inicial. ¿Veis? Entonces, de primeras ya tenemos esa fotografía inicial. Quizás si no nos pusiéramos a hacer una pequeña, da igual que como si cogéis una hoja de un bloc de notas y os ponéis a contar, ¿vale? Pero es importante tener en cuenta la inversión inicial que desea acometer, que tiene que acometer esa empresa y con qué va a financiarlo. ¿De acuerdo? Entonces, tenía parte en recurso propio, pero no le llegaba. Entonces, contrata financiación ajena. Hay una página del Banco de España que ayuda a simular. Voy a compartir, voy a dejar de compartir un momento el Excel y voy a compartir el navegador. Si ponéis simulador cuota Banco de España, tenéis un simulador del Banco de España de préstamo hipotecario o personal. Podéis ir al simulador. ¿Estáis viendo bien la pantalla? Sí, se ve bien. Sí. Vale, pues es un simulador. Oh. Y ahora ya no la veo. Espera. No. Sí, pero yo... Ahora está, vale, acepto. Vale, es un simulador que nos permite trabajar con distintas opciones que nos pueda ofrecer el banco y antes de ir a la entidad financiera, ¿no? Pues decir, pues con qué cuota nos vamos a mover, cuánto vamos a pagar de intereses y solo necesitamos saber cuál es el capital que vamos a solicitar y el tipo de interés más o menos por el que nos vamos a mover. Y con ello, el simulador nos simula las cuotas de préstamo. Por ejemplo, en este caso, va a solicitar de financiación 4.500 euros, teniendo en cuenta, por ejemplo, que se lo van a prestar a un tipo del 5% en un periodo de 3 años, con el dato que vamos a trabajar en la hipótesis, nos calcula la cuota mensual que nos saldría, ¿vale? Y si le damos a detalles del préstamo, nos permite, si le damos a descargar, o no lo voy a descargar, pero si le damos a descargar, en el Excel o en PDF, nos indica en cada cuota cuánto va a ser de intereses y cuánto va a ser de capital, ¿vale? Y podemos manejar, pues, si fuera el 2% y lo devolviese en 5 años, digamos que podemos hacer simulaciones, ¿vale?, de distintas opciones que podamos tener de crédito antes de llegar a la entidad financiera. Evidentemente, el préstamo en la entidad financiera no solo va a tener el coste del tipo de interés, también va a ser el coste que si la comisión de apertura o la comisión de estudio, pero digamos que proporcionalmente el principal coste es el tipo de interés. Y con este simulador, que no hace falta saber nada más que el capital que precisamos, los tipos de interés, trabajar con distintos tipos y los plazos de amortización, podemos simular, es decir, podemos tener un conocimiento de lo que nos puede salir la cuota, de que nos va a salir de intereses, cuánto tenemos que devolver. ¿De acuerdo? Voy a compartir un momento la presentación, porque si podéis sacarle foto, a lo mejor tengo que ampliar, si no ampliáis vosotros.
¿Veis bien? ¿Sí? Vale, pues en ese simulador, si tenemos en cuenta un estudio de un préstamo de capital de 4.500 euros, ¿vale? A un tipo de interés del 5 a 3 años, nos sale una cuota de 134,87, ¿vale? Y como veis, nos saldría esta tabla y nos dice, en amortizado, la parte de esos 4.000 euros que estamos entregando al banco en cada cuota, ¿vale? ¿Qué parte del dinero estamos devolviendo? Y el tipo de interés. El tipo de interés es lo que nos cuesta a nosotros ese préstamo, es el gasto, ¿vale? Digamos que el interés es lo que cuesta ese préstamo, que nos presten ese dinero, es el gasto, y la parte que amortizamos no es un gasto, pero sí es una salida de dinero, ¿vale? Es importante saber diferenciar entre ingresos, cobros, gastos y pagos, ¿vale? Vamos a tener que desembolsar 134,87, pero una parte es gasto de tipo de interés y otra parte es la parte del capital que nos prestan y estamos devolviendo. ¿Qué parte en esa cuota estamos devolviendo del capital que nos han dejado? Ana Belén, gracias por compartir a través del chat el link del simulador. Interesante, ¿verdad? Ese simulador. Vale, pues voy a compartir la siguiente pantalla de hipótesis para que le saquéis una foto. ¿Vale? Que son hipótesis que hay que tener en cuenta para estimación del resultado. Es decir, la empresa ha hecho un estudio de mercado y pues ha determinado que el primer mes va a vender ese número de... Digamos que esos menús va a decidir ese restaurante vender a un precio medio el menú en su conjunto de unos 30 euros y pues ha estudiado que el primer mes va a vender 10, el segundo 20, así sucesivamente hasta llegar al mes 12 con 400 unidades. Y de compra de mercancía, ha estudiado ese escandallo del precio del plato, del precio del menú, y le va a costar 10 euros por cada unidad que venda, el alquiler 3,50, lo que veis ahí cada mes, los servicios profesionales, publicidad que va a cometer en el primer mes y en el sexto, suministros, tributos, salario, seguridad social, intereses. Pongo según cuadro porque, como veíamos en la tabla, hay una parte que es el tipo de interés, ¿no? Y eso es gasto. Y amortización. Eso es amortización contable, no amortización de préstamo. ¿Conocéis el concepto de amortización contable? Esa Miriam está justo en este punto. Sí. Miriam está justo en este punto de tomar así y hacer este número. Sí. ¿Conocéis el concepto, Miriam, Ana Belén? ¿No? Alberto, no conocemos el concepto. El concepto de amortización es es la pérdida de valor que sufren los elementos de nuestro activo, es decir, el mobiliario, la maquinaria, ¿vale? Las herramientas, el equipo informático, con el paso del tiempo o por el uso, ¿de acuerdo? Entonces se determina contablemente y también fiscalmente que pues, un equipo informático se va a depreciar en X tiempo, un mobiliario en X tiempo y en base a esas consideraciones pues se va a analizar y a imputar un gasto porque al fin y al cabo nosotros compramos un equipo informático, lo adquirimos, invertimos en él, no para cambiarlo dentro de 2 días, salvo que se estropee, menuda faena también, pero no es nuestra idea, ¿no? Sino mantenerlo en el tiempo. Pero que nuestra idea sea mantenerlo en el tiempo no significa que ese equipo informático o esa maquinaria o ese mobiliario vaya a depreciarse con el tiempo y tengamos que reponerlo. Vale, entonces, esa pérdida que sufre de su valor con el paso del tiempo y del uso, ¿vale? Pues se conoce como amortización. ¿Entendido el concepto? Bien. Y seguro del local. 125 euros al año, ¿vale? Voy a compartir. ¿Hicisteis foto a hipótesis de estimación de resultado? Bien, ¿vale? Me veo por ahí, Miriam, que sí. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir la hoja de cálculo. Voy primero a prepararla para compartir la parte de ingresos. Vale,
¿Veis bien la hoja de cálculo? Vale, bien. Como veis, la hoja de cálculo de estimación de resultado la tengo dividida en meses, ¿vale? Yo podría coger y ya estimarlo en el periodo de un año, pero a lo mejor ponernos en situación de qué gastos vamos a tener en el año nos resulta más complejo que decir, bueno, pues vamos por meses, ¿no? Es decir, vamos a coger un periodo más corto para después calcular la cuantía anual, ¿vale? Entonces, lo tengo dividido por meses y en la parte de ingresos tengo reflejado en ventas las unidades que vendo con su precio de venta. En este caso no hay prestaciones de servicio, pero pudiera haberlos. Yo no soy el primero de la cafetería que, por ejemplo, el dueño, además de tener café, vender café y demás, pues va a reparar máquinas de café. Entonces, reparaciones de máquinas de café serían prestaciones de servicio, servicios que se tendrían que tener en cuenta en la parte de servicios, esa estimación de resultado. Y también he determinado otros ingresos, ¿por qué? Porque si recibimos una ayuda, pues es otro ingreso que se genera en la actividad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué lo separo? Porque es más, a nivel de estudio y a nivel de claridad, es mejor clasificar y determinar qué tipos de ingresos, si va a ser por ventas, si va a ser por servicios y otros ingresos que vamos a tener, porque también nos va a ayudar a pensar y cuantificar qué ingresos vamos a tener. Bien, trabajando con las hipótesis, había indicado un precio medio de 30 euros, ¿verdad? Vale. Sí, sí. Ok. ¿Y qué ocurre con las unidades? ¿Quién me va ahí cantando? Unidades para o mes número 1, bueno, serían 10. ¿Sí? No 2,20, no 3,50, no Sí. 4,50, Sí. no 5,50, no 6,50, no 700, no 800, Sí. no 950, Sí. no 10, 150, no Sí. 11, 300 e no 12, 400. 200. 400. 300 no 11. 300, vale. Ok. E Vale. no 12, 400. 400. Perfecto, 400. Perfecto. Está bien, ¿no? 10, 20, 50, 50, 50, 50. 100, 100, 150. 150, 300, 400. Bien. Bueno, y no vamos a tener más ventas, no vamos a prestar servicios, con lo cual nuestro nivel de ingresos será el resultado de multiplicar número de unidades por precio de venta. Perdón, no mes 6 son 70. Los más 6 son 70. Sí. Vale, perfecto. Gracias, Miriam. Gracias. Perfecto. Vale, entonces, precio por cantidad. Evidentemente, antes de hacer esta estimación, esta persona ha hecho un estudio de mercado. Vale, sin estudio de mercado, sin valorar el mercado, el entorno, la competencia, si nuestro producto tiene algún producto sustituido en el mercado, no podemos hacer esa estimación de cantidades. Vale, recuerdo, yo había hecho un proyecto de empresa en la facultad, mi proyecto empresarial fuera de un establecimiento de comida rápida mexicana. Ahora después, años después, vino Taco Bell, ahí a Marineda. Pero mi proyecto de carrera fue comida rápida mexicana. Recuerdo además de hacer encuestas y hacer análisis de mercado y ver las estadísticas de la población que había, estudiar la competencia, recuerdo de ir a establecimientos de comida rápida parecidos. Evidentemente no fui a establecimientos de comida rápida sobradamente conocidos, como puede ser McDonald's o Burger King, porque la estimación de ingresos no iba a ser real, ¿vale? Pero sí me fui a otros establecimientos de comida rápida que no fueran tan conocidos y me senté allí durante varios días analizando cuánta gente entraba, cuánta de la gente entraba pedía un menú, cuánta de la gente entraba pues no pedía un menú, pedía solo bebida. Vale, importante, muy importante, un estudio de mercado para determinar ese nivel de ingresos. Y, lógicamente, después, cuando en una empresa ya se tiene un histórico, la estimación de ingresos puede ser más fácil, quizás, vale, tirando ese histórico. A lo mejor ya se conoce por el trabajo que es el ciclo de la empresa, pues que a lo mejor en el mes de agosto no vende nada, o en el mes de julio, ¿no?
Pero si no se tiene ningún dato, si no se ha iniciado ese proyecto, importante el estudio de mercado, muy importante. Siempre es importante, incluso con la empresa en funcionamiento, pero más si partimos desde cero. Vale, bien, eso para la parte de ingresos. ¿Qué ocurre con los gastos? Como veis también, en gastos tengo reflejados los distintos tipos de gasto de la actividad empresarial, ¿vale? Como es la compra de mercancías, el alquiler, los servicios profesionales, la publicidad, el seguro, los suministros, la amortización que hablábamos, salarios, otros gastos e intereses. Bien, ¿qué ocurría con la compra de mercancía? ¿Cuánto costaba? 10 euros unidad. 10 euros por cada unidad que vendemos, ¿vale? Pues reflejamos en nuestra cuenta de resultados los 10 euros por cada unidad que vendemos. Ojo con esto, los gastos que tenemos de mercancía es cuando, salvo que la mercancía se deteriore, ¿vale? Que la tengamos en el almacén y se deteriore, o haya inundación y se moje, o haya un incendio y se queme, ¿vale? Pero el gasto que tenemos de la mercancía no es el gasto que tenemos en la factura del proveedor. Porque si yo, por ejemplo, adquiero 50 Coca-Colas y he vendido 30, he tenido el gasto de 30, porque 20 me quedan en el almacén. Y es un activo, es existencia, ¿lo veis? Con lo cual el gasto de la mercancía se produce en el momento en el que vendo, en el que consumo ese producto para ponerlo a disposición del cliente. O, por ejemplo, se deteriora, ¿vale? Pero por regla general, si no hay un deterioro, si no hay un efecto adverso, se gasta en el momento en el que se consume. Porque si no, es activo, es inversión que tenemos de stock en almacén, ¿vale? Entonces, en este caso, por eso yo establezco 10 euros por cada unidad que se vende, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tenemos de alquiler? 350 al mes. 350 al mes. Ok, pues establecemos en nuestra cuenta de resultados ese gasto mensual. En servicios profesionales, 50 al mes. 50 al mes. En publicidad, 600, entre paréntesis, en el mes, bueno, para cada mes. en el mes 1. Y 50, entre paréntesis, 6. ok. Perfecto. Y en seguro de local tengo indicado 125 al año. Y aquí me paro un poco. ¿Cómo determinamos en nuestra cuenta de resultado, en nuestra estimación de resultado, que un seguro nos cuesta 125 al año? ¿Qué hacemos? ¿Lo imputamos, lo registramos en un mes determinado? ¿Hacemos la parte proporcional mensual? ¿Qué pensáis? Podría ser prorratear, ¿no? Prorratear. La parte proporcional. Vale, Sí. muy bien, Miriam. Es que incluso si el seguro empieza en el mes de enero y termina en el mes de diciembre, estupendo. Pero hay veces que las pólizas es, por ejemplo, a lo mejor desde el mes de mayo hasta el mes de mayo del año siguiente. También. Con lo cual no estás gastando realmente, ¿no?, esa póliza en ese año. Con lo cual se prorratea entre el número de meses, en los que está compuesto el periodo. ¿De acuerdo? Con lo cual hacemos la parte proporcional mensual. ¿De acuerdo? ¿Entendéis todos este concepto del seguro? Que no se gasta en el momento que se contrata la póliza, sino en lo que dure la cobertura de la póliza. ¿Sí? Vale. Bien. ¿Qué pasa con los suministros? 150 al mes. Perfecto.
tributos que pueden ser tasas, ¿cuánto tenemos? Eu penso que son 160, que teño un pouco difuminada a imagen. Sí, está bien. Vale. Aquí me lo cubre todo, pero son 160 el primer mes. Aquí importante con las tasas. Lo he puesto ahí como gasto en el momento 1, pero realmente dependiendo del coste si soy muy purista y dependiendo del coste que tengan unas tasas o unas tasas de permiso por ejemplo, de una obra o demás, que a lo mejor nos vamos a 5.000 euros o más, las tasas no formarían parte ahí de ese primer mes, sino formarían parte de esa inversión inicial. Vale, de acuerdo, o sea, siendo realmente puristas y sobre todo con ese importe, si nos fuéramos a importes de miles de euros, esas tasas de licencia se considerarían inversión inicial, vale. Y sobre todo, por ejemplo, incluso para actividades que son consideradas molestas en el ayuntamiento, ya solo el hecho, no solo lo que cueste, sino el hecho de que el establecimiento cuente con una licencia, vale, permitiría al otro que pueda venir después los trámites más sencillos. Y eso tendría un valor, vale, con lo cual ese trámite de licencia se consideraría inversión inicial, ¿de acuerdo? Vale, veis ahí abajo que hay establecido una dotación por amortización, que como veíamos es la pérdida de valor que sufren los elementos por el uso o el paso del tiempo. Vale, pongo en la hipótesis que es según tablas. Bien, esas tablas que se determinan contablemente y por Hacienda, realmente en general se cogen las tablas que aprueba Hacienda para aplicarlas en contabilidad porque Hacienda no va a permitir, salvo casos excepcionales, ¿vale?, que tengan unas características específicas unas empresas, no va a permitir mayor deducción fiscal que la que tiene ya establecida. Sí es cierto que la empresa podría presentar su propio proyecto de inversión y de amortización y decir, pues por ejemplo ahí me estás diciendo que en instalaciones se me van a depreciar el máximo en un 10% y yo creo que se van a depreciar más rápido, por ejemplo. Entonces, presentando un proyecto de inversión, se podrían considerar distintos tipos. Pero la realidad es que, en general, ¿vale?, no se presenta tal proyecto de inversión, hablo a nivel práctico, ¿vale?, y se tienen en cuenta los porcentajes ya aprobados fiscalmente, salvo, por ejemplo, en empresas de reducida dimensión, para activos inferiores a 600 euros, pues nos permiten amortizarlo, ¿vale?, libremente, que eso es dotar amortización o como queramos o incluso el 100%, ¿vale? Pero, pues eso, se determinan por esas tablas de Hacienda. Entonces, teniendo en cuenta esos coeficientes de amortización, es decir, que se deprecia un 10% el acondicionamiento anualmente, un 10% las instalaciones, un 10% el mobiliario, un 26% el equipo informático, se prorratearía, como estamos haciendo el cálculo mensualmente, se prorratea por mes. ¿De acuerdo? ¿Lo veis? Bien. Vale. Pues allá vamos. Voy aquí. No, aquí hay algo que me falta entre 12. No, aquí hay algo que no está bien. A ver. Voy a hacerlo así.
no sé si estoy... E9, E8, 9... E13... Ahora, ¿vale? Multiplicamos los coeficientes de amortización por el valor del elemento cuando lo adquirimos y dividimos entre 12. Y tenemos la amortización. De salarios, ¿cuánto tenemos? 1.200. 1.200. Pues el sueldo y otra cosa. Sí, sí, sí. ¿Y de seguridad social? ¿Cuánto tenemos? 360 al mes. 360. Con lo cual ese trabajador cuesta a la empresa 1.560. Sí. Vale, el coste total laboral. 1.200 más 360. De momento no hay determinados otros gastos, pero a veces se puede determinar que puedan surgir otros gastos en la actividad. Entonces, pues por idea conservadora, dice, bueno, pues vamos a provisionar algo. En este caso no hay provisión, pero se podría determinar una provisión de un gasto por si surge cualquier incidencia. Y tenemos también en la tabla intereses. ¿Recordáis que teníamos una tabla de intereses? ¿Le tenéis sacado foto? ¿Sí? ¿Sí, Miriam? Sí. Vale, Ana Belén. Vale. ¿Me decís qué gastos de intereses tenemos en el primer mes? No primeiro mes, 0 euros. Vale. Sí, en el momento 0. ¿Y después? 18,75, ¿Sí? 18,27, 17,78, 17,29, ¿Sí? 16,80, ¿Sí? 16,31, ¿Sí? 15,82, ¿Sí? 15,32, ¿Sí? 14,82, ¿Sí? 14,32, ¿Sí? 13,82 ¿Sí? e 13,32. Ok. Vale, pues voy a reducir un poco. Vemos que hemos construido una tabla, ¿vale? Donde hemos estimado nuestros ingresos, estimado nuestros gastos y donde vemos la evolución del resultado. Durante los primeros meses en esta actividad va a tener pérdidas, ¿vale? Y que a final de año, cada mes va recuperando ese rendimiento teniendo un resultado de 1.500 a final de año. Podría incluso tener pérdidas el primer y segundo año, ¿vale? Es importante saber, por eso es importante estimar no solo el primero, sino mínimo a 3 años y también es decir, vale, tengo este rendimiento, el primer año, el segundo y tercero, ¿cuándo voy a recuperar lo que yo invertí? He invertido 5.000 o 15.000 o 20.000 euros, ¿cuándo voy, en qué año voy a empezar a generar un rendimiento que me cubra esa inversión inicial? Porque a lo mejor por mucho que si invierto y no llego y a lo mejor hasta al cabo de 10 años no podría obtener ese rendimiento que me permitiría recuperarla, pues quizás decidamos no acometer el proyecto. Pero como veis, poniendo sobre la mesa ingresos y gastos, nos permite primero evaluar situaciones, tomar decisiones y sacar y decidir, ¿no? Sobre todo nos permite tomar decisiones y conocer la situación en la que estamos, porque incluso nos permitiría, a lo mejor, pues tomamos decisiones relacionadas con el alquiler o con el trabajador o con los suministros, ¿vale? Muy importante estimar el resultado. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Sobre estimación del resultado? ¿Puedo hacer un comentario? Sí, sí. A ver, mira, unha cousiña sobre isto, porque nos estamos encontrando ahora que estamos vendo algúns plans que nos presentan das empresas mentorizadas
E claro, é interesante tamén, bueno, pode haber dous tipos de proxectos destes. Sí. Un que sea para presentarlle a alguén, Sí. e aí cada un que poña un pouco que estime, pois Sí. se quere poñer un escenario moi positivo ou moi negativo, o que sea, pero que debemos de ter real, debemos tamén de acompañalo de xente que nos axude a facelo. Estou falando sobre todo en costes. Estamos vendo balances deste tipo de proxectos que, ou a parte de publicidade e promoción do proxecto, porque é un proxecto que require moito, non está ben axustada, a parte de personal non está axustada. Se eu digo que vou servir 50 menús, non é igual que se digo que vou poñer 150. Para servir 150 necesito máis Por xente exemplo, que para servir efectivamente. 50 e tal. Entón, si queremos facer algo realista, e despois tamén, bueno, pois buscar o que comentabas ti, un estudio de mercado, etcétera, e buscar datos Sí. que sean o máis reales posibles, non? Sí. Quer decir, dentro disto. Pero estamos vendo algúns que das mentorizacións que estamos facendo que vamos ter que reaxustar. Claro. Porque efectivamente se ven desfases, ¿no? Sí, bueno, en cuanto a eso es muy importante, como dice Manuel, a la hora de determinar costes, pedir presupuestos, por ejemplo, ¿vale? Si no, si, por ejemplo, si no conocemos una actividad similar a la que estamos, en la que estamos presentando, ¿no? Que no podemos conocer a alguien que nos dé información sobre costes, pedir presupuestos, no ir a una empresa, pedir presupuesto. Como dice Manuel, en tema de salarios, la verdad no me he querido centrar en eso, ¿no? Porque si no sé tal, pero, por ejemplo, en cuanto a salarios, en la actividad nos tendríamos que ir al convenio de referencia de la actividad y, pues, por ejemplo, un restaurante, si vamos a contratar a un cocinero, ¿cuánto es el cocinero? Si vamos a contratar a un camarero, ¿cuánto es el camarero? Vale, determinar la plantilla de la empresa para la estructura de costes, porque va a influir en el coste. Y en seguridad social, si queréis dejarlo como referencia, entre un 32% más o menos, ¿vale? Es el coste sobre el salario bruto que pueda tener la empresa, ¿vale? Puede diferir un poco, ¿vale? Pero considerar un 33% ya está estimado, un poco sobreestimado. Pero sí, salvo que existan bonificaciones en la contratación, ese es el coste de la seguridad social. Eu sí que teño unha pregunta. Sí. E sempre estimamos sueldo máis seguridade social. Sí. Xa, pero para a empresa, si tes que despois hai gastos como de liquidación final, sí. O coste real non é algo máis que a seguridade social. El coste real es realmente, o sea, realmente, el coste real propio del trabajo, o sea, bueno, el coste real, por ejemplo, un despido sería tener en cuenta también los riesgos, no el coste. El coste actual real es el salario y la seguridad social. Pero sí es cierto, por ejemplo, cuando son contratos temporales, que hay una iniciación, por ejemplo, y se conoce que va a finalizar ese trabajador, si hay un contrato temporal, son 12 días por año. Pues se puede hacer una estimación de cuánto saldría esa indemnización al día y se puede contemplar si sabemos que va a finalizar ese contrato. Para trabajadores fijos que la entidad, en teoría, no va a despedir y no va a finalizar su contrato, no sería, es decir, es importante tenerlo en cuenta, pero no sería necesario a priori tenerlo en cuenta como coste real, ¿no? Porque a lo mejor no lo despide. Pero sí es cierto que, por ejemplo, pues la actividad, por lo que sea, se estima en una situación más pesimista que pueda ir mal y se puede considerar una provisión de gasto, lo que ponía yo en otros gastos, una provisión de gasto del coste del despido. Vale, pero es eso, por ejemplo, en trabajadores indefinidos, es que a lo mejor el trabajador puede irse de baja voluntaria o no despedirse. En contratos temporales, a veces para analizar ese coste, al final, si vamos a contratar a un trabajador para un contrato temporal y sabemos que lo vamos a contratar 3 meses, sin ir más lejos, en una empresa de eventos que contratan a camareros y a cocineros y auxiliares de cocina únicamente y propios para esos eventos, tienes que, aunque lo contrates un día, tiene un coste de indemnización mínimo, pero lo tiene. Entonces hay que tener en cuenta ese coste de finalización de contrato para ese camarero, cocinero, ese trabajador que se contrata específico para ese periodo. Vale, y si tenemos un trabajador indefinido, si es cierto, es decir, esto se hace a nivel para estudiar la viabilidad del proyecto empresarial, pero es bueno elaborar
presupuestos anualmente. Es decir, ¿qué puede pasar? Tú tienes el proyecto de negocio, has creado la empresa y analizar y estudiar cada año los presupuestos que vas a determinar a cada partida. Si vas a contratar a alguien, si no vas a contratar o si puede haber una situación de despido y si quieres provisionar ese gasto, ¿vale? Por ejemplo, en un contrato temporal que finaliza son 12 días por año y entonces se halla la proporción diaria que le corresponde a ese trabajador y se determina en el coste, porque al final si va a finalizar el contrato es un coste que vas a tener sí o sí. Vale, ¿algún comentario más relacionado con esto? Vale, bien. Bien, pues para la última parte voy a dejar de compartir un momento la hoja para que fotografiéis. Nada, son 3 frases. Para la estimación de tesorería. ¿Vale? Estimaciones muy sencillas, ¿vale? Que los cobros se producen en el momento de la venta, que los proveedores cobran a final de mes y que la seguridad social del empleado se paga al mes siguiente. Porque, por ejemplo, es decir, un autónomo, la seguridad social de los autónomos, la seguridad social del mes de autónomos de julio del autónomo se paga en el propio mes de julio. Pero la seguridad social del empleado de julio no se paga en julio, se paga en el mes de agosto. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que se contrata personal, vale, eso influye a la liquidez, y se contrata personal y a lo mejor cuando se despide, a un mes vista, oye, me ha llegado un cargo de la seguridad social del trabajador. Vale, le llega hay un pago de la seguridad social del trabajador porque la seguridad social del trabajador se paga en el mes siguiente. Si lo contratamos en el mes de julio, pagaremos esa seguridad social de julio en agosto, la de agosto en septiembre y así sucesivamente. Bien, pues teniendo en cuenta eso, que los cobros se producen en el momento de la venta, que podría no ser, ¿vale? Pero por cuestiones de simplicidad en este momento Si fuese así. Sí, pero bueno, en un bar, en una cafetería pequeña, no sales sin pagar el café. Bueno, salvo que te fíe el dueño, pero no sales sin pagar el café. Vale. Pero hay otras actividades que es más difícil el cobro, ¿no? ¿Cómo está aquí? Vale. Ahí no me deja ampliar. Vale. Bien, en el momento cero voy a compartir. En el momento, ¿veis la hoja de cálculo? Sí, se está presentando. ¿Veis la hoja de cálculo? En el momento cero no estamos teniendo ningún tipo de actividad, pero como comentábamos, la persona va a invertir, ¿no? Y va a invertir en acondicionar el local, en adquirir mobiliario, etcétera. Vale. En adquirir un stock. Entonces, en el momento inicial va a tener salidas de caja, ¿no? Salidas de dinero para realizar esa inversión inicial. Teníamos de stock inicial 700 euros. De alquiler le íbamos a entregar al propietario una fianza, ¿no es así? También de 700 euros. Estaba por aquí. Stock y fianza. Iba a invertir mobiliario, equipo informático, condiciones local, etcétera. En pagos de inversiones, porque va a realizar una inversión, tenemos
que ha salido de caja $7.300. Tenemos salidas de caja por la compra del stock, salidas de caja por el pago de la fianza en el momento cero, salidas de dinero por la inversión inicial en el mobiliario, equipo informático y, como vemos, tenemos financiado con recursos propios 8.700 que suponen entrada y habíamos contratado un préstamo de 4.500, que, como veis, nuestro nivel de tesorería coincide con lo que tenemos reflejado en el balance, ¿vale? Y esto no es magia, esto debe de ser así, ¿de acuerdo? Nuestra suma de entradas y salidas que tengamos tiene que ser a lo que tengamos en ese momento en caja. ¿Entendido por el momento cero? ¿Alguna duda del momento cero? Porque ahora es los siguientes periodos. Veíamos que los cobros se producen en el momento de la venta. Esto es algo muy bueno a nivel financiero. Vale, entonces veíamos que se producían en el momento de la venta, con lo cual en el momento en el que vendamos vamos a tener ese ingreso. Vamos a ver. Y 30 euros. El precio medio. Ok. Los cobros se producen en el momento de la venta. ¿Qué ocurre con los proveedores? Con los proveedores de la mercancía tenemos que pagarles a final de mes, con lo cual al final de ese mes también vamos a tener que hacer el pago al proveedor. ¿De acuerdo? Con lo cual tenemos que un pago, una salida de dinero. ¿Lo veis? Voy con ello. Ok. ¿Qué más tenemos? Le pagamos al propietario del alquiler, ¿no? No le dejamos a deber. Con lo cual también nos va a salir dinero de la caja por los pagos del alquiler. Y así sucesivamente al profesional. La publicidad que, bueno, dependiendo, hay algunos servicios que dependiendo de lo que decidamos, imaginaos que nos dijeran este es el presupuesto y 50% a la hora de contratarlo y el otro 50% restante al final, ¿no? Entonces también pues determinaríamos en nuestros meses de pago, en este mes vamos a pagar el 50% y en este otro mes vamos a pagar el restante. En este caso todo se paga a final de mes, en el primer mes menos 600 y en el sexto mes menos, eran 50 creo, si no me equivoco. Sí. ¿Qué más? Los suministros. En cuanto al seguro del local, ahí el pago del seguro del local podemos imputarlo un mes o trimestralmente. Vale, el gasto es mensual, pero quizás nos cargan la cuota, pues por ejemplo, ya en el momento de la contratación, en el primer mes. Con lo cual, saldría de nuestra caja
125 euros. Las tasas también suponen una salida de dinero. ¿Y qué ocurre con la amortización? La dotación por amortización, ese gasto que veíamos que sufrían los elementos del inmovilizado por la pérdida de su uso o el paso del tiempo, suponen un pago mensualmente. Ese gasto que veíamos de la amortización supone un pago. Me dice Ana Belén que no. ¿Qué opinas, Miriam? ¿Supone un pago? Eu diría que sí. Porque un pago máis ben a largo plazo, non a corto plazo. Pero ao final as cousas vanse desgastando. Las cosas se van desgastando, entonces supone un gasto. Vale. Pero ¿cuándo te sale el dinero de tu bolsillo? ¿Te sale el dinero de tu bolsillo cuando se va desgastando? No. Sale tu dinero de tu bolsillo en el momento en el que inviertes, ¿no? Sí, y tens que cambiar material e comprar. Cuando tengas que cambiar material o cuando lo adquieres de primero, sí, como veíamos en esta inversión inicial. Con lo cual, la dotación por amortización es un gasto de la actividad, pero no supone un pago cuando se produce ese gasto, ¿vale? Salvo que tengamos financiado ese equipo. Pero, ¿vale? Si adquirimos ese elemento, cuando lo adquirimos es cuando se produce el pago, ¿vale? Después se produce el gasto por desgaste, pero no supone un pago. La seguridad social. Con el salario, seguridad social. Los intereses. Y tendríamos la salida, los pagos de las actividades de explotación. Y se pone un poco rojo la tesorería. Vale, hemos visto los pagos que realizamos por la actividad, los cobros que tenemos de la actividad. ¿Nos queda algún pago más que reflejar por ahí? ¿Qué tenemos contratado? ¿Con qué nos hemos financiado? Hai que reflejar as salidas do préstamo. Del préstamo, efectivamente. ¿Me podéis decir lo que devuelve mes a mes? Del préstamo, una parte eran intereses. Sí, vamos a ver, a cuota 130, bueno, digo cho total ou como tes aí? Sí, dime el total mes a mes. Sí. 134,87. ¿Sí? Ay, no, ese es el total. 134,87 es el total. Fíjate, ya tengo recogidos los intereses aquí. Ah, vale. Amortización. 116,12. ¿Sí? 116,60. 117,09. 117,58. ¿Sí? 118,07. Sí. 118,56. Sí. 119,05. Sí. 119,55. Sí. 120,05. 120,55. Sí. 121,05. Sí. 121,55. Ok, vale. Pues tenemos reflejados todos los pagos, que podrían ser más, pero con estas hipótesis tenemos reflejados estos pagos. ¿Veis aquí el nivel de tesorería que se refleja, no? Aquí abajo, que está en rojo. ¿Lo veis? En la tabla. Sí. Está en rojo, ¿por qué? Porque veis que el nivel de tesorería que aparece es una cantidad negativa. Y ahora yo os pregunto, ¿puedo tener en mi bolso, en mi monedero, menos 2 euros? No. Sí, está el crédito, sí. ¿Puedo tener en mi monedero 2 euros? ¿No? 2 euros, sí. 2 euros, sí. ¿Y menos 2? No.
Menos 2 significa que no tengo nada y que le debo a alguien, ¿no? Sí. Porque no puedo tener menos 2 euros. Con lo cual, si me aparece un nivel de tesorería negativo, significa que vamos a tener problemas de liquidez. Quizás cuando se determinó ese nivel de tesorería inicial que se iba a necesitar, pues se estudió mal, ¿vale? O no se contaba con determinados pagos o de inicio no se estudió bien, ¿vale? No se estudió de forma correcta. Entonces, ¿qué nos dice la evolución del cuadro de tesorería? Nos dice que vamos a necesitar más financiación. En el caso de que se quiera seguir acometiendo el proyecto, habrá que tener en cuenta la estimación del resultado de nuevo, etcétera, pero si queremos continuar con el proyecto tenemos que hacer algo para no tener problemas de solvencia, porque vamos a tener que dejar de pagarle a alguien. Entonces, o acordamos con proveedores, o acordamos con profesionales, o acordamos con el alquiler, pero aunque acordásemos con proveedores y con el alquiler, suman 1.350 euros en algunos meses, tenemos un nivel de tesorería negativo que pasa de 5.000. Con lo cual, y aunque también este nivel de préstamo lo pusiéramos a largo plazo, con 100 euros que nos quitamos de pagar, no llegamos a hacer frente a ese problema de tesorería. Con lo cual, vender, no consideramos que estimemos que vamos a vender más y antes de que se produzca el problema de tesorería, el problema de liquidez, podemos, en caso de que se confíe en el proyecto, se puede decir, bueno, pues no voy a necesitar, voy a necesitar algo más de 4.500. ¿Cuánto estimo? ¿Cuánto solicito que voy a estimar? Siempre está bien, es decir, ¿cuál es mi nivel mayor negativo de tesorería? Y entonces no es quedarme ahí justo, pues si tengo 5.000, pues por ejemplo, dependiendo, sería un estudio de la actividad y del negocio y no quedarse justo con ello y, por ejemplo, solicitar un crédito de 6.000 antes de que se produzcan los problemas de tesorería. Por eso es importante y puede dar una fotografía buena estudiarlo mensualmente. Si se adquiriese un préstamo o si se tuviese más dinero de ahorro por 6.000 euros, como vemos, se reducirían los problemas de tesorería. Es decir, que para esta actividad no solo necesitaría 4.500 euros, sino se necesitaría 4.500 más 6.000. Tendría que estudiar, es decir, habría que recalcular lo que supone eso en el balance inicial, en la recuperación de esa inversión inicial y si es financiado, pues lo que supone en términos de coste, de intereses y demás. ¿Lo veis? Pero si no hubiéramos hecho el cuadro de tesorería, no veríamos ese problema. ¿Lo entendéis? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Algún comentario? ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Ningún comentario? ¿Qué os ha parecido los cuadros de resultado y tesorería? ¿Qué os ha parecido? Ay, no te escucho, Miriam. Ahora sí. Pues bastante exactos, quero dicir, para levar polo menos un estudio, ¿no? E saber, pues, onde podes ter máis pérdidas, onde podes axustar un poquinho o presupuesto. Bueno. Sí, claro, como comenta Manuel, cuando se trabaja con histórico, pues es mejor, no es más. Y si se parte de cero, pues para los proyectos que pidan presupuesto, bueno, no sé cómo, pero pedir presupuestos reales para conocer los costes. Todos facemos o mismo, non? É dicir, esta balance oficial, non? Sí. Unha vez que unha empresa está funcionando, ¿no? Sí. Este mesmo ejercicio é moi útil. Sí. Claro, é moi útil mantelo durante o tempo, ¿no? Sí. Pero esta balance oficial, que o que vai a impuestos sí, e tal, sí. pero póñome no caso, non é o caso da nosa empresa, porque ten que ir todo en factura e todo isto. Pero deberíamos de levar sempre unha cuestión desas real, ¿no? Do que é a xestión da empresa. Sí, se debería llevar una cuestión real de lo que es la gestión de la empresa. Sí es cierto. Sobre todo en cuestiones de liquidez, falo, de cash, de todo. Sí es cierto que, bueno, además,
sobre todo en videoconferencias, resulta, pero sí, y trabajando en el sector que trabajo, pero no, ahora hablando en serio, sí es cierto que mi punto de vista es que realmente una empresa, si quiere hacer, es decir, hacer bien, o sea, tiene que ser bastante realista, es decir, ¿por qué digo esto? Porque he tenido casos, imagínate, he conocido casos, me han surgido casos de gente que a lo mejor contrata a alguien y yo te contrato por menos horas, ¿no? O te pago, ¿sabes? Al final, lo que he visto es que la gente se acomoda a unos costes por debajo de lo que son lo real. No sé si me explico, es decir, tú tienes contratado un servicio, un producto o a alguien que no está a nivel, digamos, oficial, te acostumbras a un coste determinado y tienes que conseguir una factura, ¿sabes? E sobre todo nos negocios familiares, non? A hora de botar as ejemplo. contas. É dicir, non botamos a conta de que mamá me axuda na cociña. Efectivamente. Y a lo mejor a ver, los negocios familiares tienen su parte buena. Además, bueno, mis padres son asesores, yo tengo mi propia gestoría, pero bueno, que tiene su parte buena en el sentido de que también tienen sus inconvenientes, pero me refiero que tiene una gran ventaja y es que la familia suele tirar, ¿sabes? Aún en las épocas más duras suele estar ahí. Pero sí es cierto, como dices tú, que a lo mejor no se contempla ese salario que debería tener el familiar y demás, y a lo mejor lo que a veces ocurre es que está pringando un montón de horas, y digo pringando porque realmente al final acaban cansados, acaban incluso con problemas, porque no se tiene en cuenta realmente ese salario, ese tiempo de la persona, porque como es familiar, no se considera. Al fin y al cabo, pues se debería de considerar, ¿no? como un empleado más para saber si ese proyecto no es, si es viable. Sí, muy bien. Pues si no tenéis ninguna duda, ningún comentario, lo dejamos aquí. Muchas gracias por estar al otro lado y espero que os haya gustado.